Molt bé, doncs bienvenida. Muchas gracias también por tu asistencia aquí. La senyora Heike Freire és llicenciada en Psicologia i Filosofia per la Universitat de París. Va ser consultora del govern francès des de l'Institut d'Educació Permanent de París i des d'aleshores ha impulsat projectes innovadors, ha acompanyat nens, pares, educadors en els seus processos de creixement. Ella és periodista, és autora d'un centenar d'articles sobre infància, natura, democràcia, art i educació. Escriu regularment per diverses publicacions especialitzades i ha col·laborat amb moltes institucions. I destaquem també el seu llibre Educar en Verde, ideas para acercar a niños y a niñas a la naturaleza. Muchas gracias y bienvenida. A ti, gracias a vosotros. Hola, buenos días. Buenos días a todas, gracias por estar aquí. Bueno, después de todo lo que se ha dicho, ayer estuve un ratito escuchando ponencias, que fue súper interesante. A José Antonio lo he escuchado también un buen rato y ya no sé qué me queda a mí por decir, la verdad, sobre el tema de la infancia y la naturaleza. No sé qué es lo que me queda. Tal vez simplemente proponeros que cerréis los ojos por unos instantes. Que cerréis los ojos y llevéis la atención a la respiración, a vuestro cuerpo sentado en la silla, conectar bien los pies con el suelo, este bello suelo de madera que tenemos aquí, y sentir vuestra postura, vuestra respiración y tranquilamente simplemente evocar, intentar traer a la memoria, sin forzar, dejar que aflore un recuerdo de vuestra infancia. En ese espacio que se puede abrir en la respiración y en ese espacio de calma en la mente, si es que es posible, que es un pelín rápido, pero quizás se pueda conseguir, permite que aflore un recuerdo de tu infancia. Déjalo que se exprese, trata de sentir esas sensaciones, esas emociones, esos momentos, esos colores. Bueno, veo que estáis todos muy encantados con vuestro recuerdo. Siento tener que sacaros de ahí en mis talleres y mis trabajos con familias y con niños y con adultos de todas las edades. Hacemos trabajos bastante más largos de conexión y de introspección. Y simplemente me gustaría hacer una especie de apuesta, no me gusta nada apostar, pero apuesto esta vez a que el 80 o el 90% de los recuerdos que habéis evocado, como también ha señalado o ha sugerido hace un momento José Antonio, seguramente están relacionados con la naturaleza. ¿Acierto? ¿He ganado la apuesta? Sí. Mejor que no me acostumbre porque es muy peligroso lo de apostar, pero bueno. Pues efectivamente, prácticamente con todas las personas con las que he hablado, cuando les pido que hagan este ejercicio y que traigan a la mente un recuerdo especial, que generalmente suele ser un recuerdo agradable, aunque pueden aflorar muchas cosas, suele ser efectivamente en un 90% de los casos, incluso yo diría más, pero las cifras se las dejo a los científicos, un recuerdo de la infancia. ¿Por qué esta relación tan fuerte, tan importante? ¿Por qué esta conexión entre la infancia y la naturaleza? ¿Qué es lo que significa? Vamos a ver el caso de Miguel. Ahora estábamos hablando de los chavales y las niñas y niños que están en edad escolar, algo que podría ser Miguel. Miguel puede ser cualquier niño o niña, en este caso se llama Miguel, pero podría ser Micaela.
que está en edad escolar y que acude pues, efectivamente a un edificio, generalmente durante unas 6, 8 horas al día, depende del número de extraescolares que tenga. Los fines de semana probablemente los pasa quizá en casa de familiares, tal vez va a comprar a algún centro comercial con sus padres y en alguna ocasión, ¿por qué no?, es probable que se acerque al campo o a la playa a pasar el día. He elegido un dibujo porque en el contexto urbano, en esa máquina tecnológica de la que hablaba José Antonio antes, escolar y tecnológico en el que realmente está viviendo Miguel, es muy posible que esté rodeado de abstracciones y él también, de alguna manera, puede ser una abstracción. Las cosas que le rodean, en un sentido amplio, tienen una realidad construida, artificial, y suelen ser cosas que no puede oler, que no puede tocar, que no puede sentir, degustar, etc. Suelen ser, por ejemplo, en el contexto escolar en concreto, elementos abstractos como imágenes de un libro, palabras, fichas de plástico o de papel, pero en general todo es de alguna manera una estimulación que es bastante abstracta y artificial, que no es concreta. Bueno, ¿cómo está? Y es un mundo, de hecho, creado, construido artificialmente. En concreto, la escuela podría ser el ejemplo perfecto de una construcción específica, ¿no?, pensada para aprender, ¿no?, un espacio ideal, de alguna manera artificial, pensado para aprender. Bueno, ¿cómo está Miguel? ¿Qué siente y cómo se siente en este mundo, en este escenario? Bien, en primer lugar, aunque a Miguel le gustaría mucho correr y saltar, pues está quieto, pasa mucho tiempo quieto. Un estudio de la Universidad de Dominio de hace un par de años en Portugal reflejaba que el 75% de los niños de entre 6 y 12 años los niños de entre 6 y 12 años pasan el 75% de su tiempo sentados o acostados, ¿de acuerdo?, en este estudio. Y no solo en la escuela, también en el coche, en los ratos libres, en las extraescolares, menos cuando va al fútbol quizá, en cuyo caso tiene que un poco moverse siguiendo las instrucciones de un monitor, los deberes de media 1 a 2 horas al día y las innumerables pantallas de las que estaba hablando antes José Antonio. Miguel, por ejemplo, puede llegar a tener unas 6 pantallas, dispositivos electrónicos en su habitación, si contamos la Play, la Wii, la Xbox, el iPad, el ordenador, el móvil y, por supuesto, la tele. Según en qué país viva, ya se llame Miguel o Micael o Michael o Michelle, nuestro protagonista pasará aproximadamente entre 4 y 8 horas, algunas investigaciones llegan hasta las 11 horas diarias, frente a una pantalla. Con el tema del móvil cada día es más difícil calcular. Todo este tiempo sentado le causa una tendencia a la obesidad, como también se ha señalado, así como cierta inquietud y embotamiento al no poder, de alguna manera, liberar y renovar su energía. A menos que esté en una escuela como esta. ¿Podemos verla? Está ahí. ¿Le doy? Sí. ¿Verdad? Este es el último modelo de pupitre que se está comercializando en Estados Unidos. Vale, yo creo que con eso es suficiente, gracias. Bueno, el sedentarismo realmente, ayer comentaban, había una persona que hablaba, por ejemplo, en el tema de creo que era en el tema de la fibromialgia, si lo más importante era la actividad o el estrés. Separar las cosas a veces, en el mundo académico separamos mucho todo, y es muy difícil de separar, ¿no? Pero lo que está claro es que el sedentarismo, por lo menos en el caso infantil y yo creo que en el caso de toda la especie humana, está siendo un drama, porque realmente desde el principio de la historia los seres humanos nos hemos movido para todo y ahora no nos movemos para nada. O sea, o tenemos que ir, yo siempre me río porque subo en ascensor, pero luego me voy al gimnasio, no me acuerdo cómo se llama ese aparato que simula las escaleras, ¿no? O quien decía el otro día, sí, María acaso comentaba el otro día, llego a la puerta del gimnasio en coche y allí me subo en la bici estática, ¿no? Llego a la puerta del gimnasio en un coche en movimiento y allí me subo en la bici estática. Entonces estamos el tema del sedentarismo es muy, muy importante y ahora veremos en el caso concreto de la infancia y de su desarrollo neuronal, de su desarrollo cerebral, ¿por qué? Bueno, ¿cómo está Miguel? Volvamos otra vez a Miguel, perdón. ¿Dónde está Miguel? Por el mero hecho de estar encerrado y de ser un animal mamífero, por el mero hecho de estar encerrado, recordad, el simple hecho de estar encerrado,
en los animales mamíferos nos produce un aumento del cortisol, que es una de las hormonas del estrés. Esto se traduce en una tensión muscular que seguramente se puede añadir a la que Miguel ya traía por las horas que ha pasado ahí con la maquinita, y a una mayor actividad de ondas beta en su cerebro, ¿de acuerdo? Los niños, cuando nacen, hay estudios que prueban que su estado, digamos, mental es el estado meditativo, es un estado donde predominan las ondas alfa. Según van saliendo de ahí, empiezan a entrar en otros tipos de estados que son frecuencias cerebrales más rápidas, simplemente. Es la diferencia entre frecuencias cerebrales más lentas o frecuencias más altas. Entonces, en su cerebro, por el mero hecho de estar en un lugar cerrado también y de producir esta adrenalina, este cortisol, va a tener las ondas, digamos que su encefalograma va a ser más elevado, va a empezar a producir ondas beta, que van a ser favorecidas también por la estimulación abstracta y lingüística que tendrá probablemente que estará recibiendo de su profesor, ¿vale? Va a estar estimulado a nivel cortical, a nivel racional, ¿de acuerdo? Y esto le va a llevar más a entrar en este tipo de ondas. Su vista tropieza una y otra vez con las paredes de la clase, de modo que cada día le cuesta más enfocar objetos lejanos y es muy probable que pronto necesite gafas. El número de niños con miopía hoy en día es bastante importante. Como consecuencia del sedentarismo, de la tensión y de los ambientes asépticos y contaminados en que vive, es muy probable que su sistema inmunitario también esté debilitado y que desarrolle asma o algún tipo de alergia. Además, Miguel puede encontrarse dividido y disperso. Su mente, como hemos visto, estará muy activa a nivel de ondas beta, que son las que tienen que ver con el razonamiento lógico, etcétera, mientras que su cuerpo está obligado a permanecer inmóvil. De esta manera está dividido, ¿verdad? Dividido en dos partes. Esta dicotomía probablemente haga que se sienta disperso. Debido a la tensión y a la separación mente-cuerpo y a la energía que tiene que poner para estarse quieto, ¿vale? Porque tiene que desarrollar una energía, es difícil que Miguel pueda entrar plenamente en contacto con sus sensaciones, ¿vale? Porque cuando yo me bloqueo aquí quieta, me estoy bloqueando todo lo que siento en mi cuerpo. Esto lo entendéis, ¿no? Pero estas partes estarán ahí y es muy posible que su atención fluctúe entre los contenidos escolares y las cosas que le gustaría hacer, o quizá esté preocupado porque se ha muerto su mascota, porque su gatito está enfermo o porque ha escuchado discutir a sus padres. Todo esto Miguel lo tiene que estar ahí conteniendo durante horas, ¿vale? Mantenerse quieto con su mundo interno a raya mientras se concentra en las explicaciones del profesor o en las tareas escolares requiere un esfuerzo importante para él. Además, Miguel está aislado. En su pupitre está cortado de la tierra porque lleva zapatos, ¿vale? Hay unos estudios ahora muy bonitos que se han publicado en Estados Unidos sobre una práctica que se llama earthing, que significa ir descalzo, ¿no? Y los beneficios del ir descalzo, especialmente para los niños, pero para cualquier ser humano, porque eso nos permite, de alguna manera, armonizar nuestro campo electromagnético, en concreto el campo electromagnético del corazón, que sabéis que es bastante más amplio que el de la cabeza, con el campo electromagnético de la Tierra. Entonces, Miguel está cortado de la tierra, con sus zapatos, quizás sintéticos, con quizá un suelo sintético, etcétera, pero también está cortado de sus compañeros que comparten el espacio, pero no interactúan demasiado con él, tal vez en algunos ejercicios propuestos por la maestra, etcétera. A veces le gustaría levantarse, charlar, jugar con ellos, pero las normas de clase, en cuya elaboración además probablemente no ha participado, se lo impiden. Espera con impaciencia la media hora escasa de recreo que tiene al día, aunque a veces se queda bloqueado y no sabe qué hacer en ese corto espacio de tiempo. Tal vez saca la pantallita. Hijo único, tampoco en casa se siente muy acompañado. A veces queda con los amigos, pero la mayoría no vive cerca y no suele bajar a la calle porque es peligrosa. Sus padres temen que pueda hacerse daño, así que hacen casi todo por él, desde cocinar, lavarle la ropa, a veces hasta le cortan y le pelan la fruta. Dicho todo esto, quiero tranquilizaros. Miguel es un niño feliz. Pero vamos a ver qué pasaría si, en lugar de estar tantas horas en un lugar como este, de pronto llegara Eike, por cierto me llamo Eike, no Heike, me gusta más sin H, con la varita y trasplantara por unas horas, por un tiempo, a este niño a un lugar como este. O
o algo parecido, ¿vale? O como los que nos han enseñado a lo largo de esta media jornada y poco más, ¿no?, que llevamos de... ¿Qué ocurriría si en lugar de pasar tantas horas encerrado pudiera frecuentar más a menudo espacios como este o por lo menos espacios naturales? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué tipo de actividades haría si pudiera estar como es su deseo y como lo han expresado la inmensa mayoría de los niños en estudios, por ejemplo, comparativos que ha encargado UNICEF pues, hace un par de años entre niños suecos, españoles e ingleses, y que todos, la mayoría de estos niños, en un porcentaje muy elevado, expresaban el deseo de, cuando tienen tiempo libre, poder estar en la naturaleza. ¿Qué ocurriría si Miguel pudiera estar en este contacto? Para empezar, sabemos, tanto por la experiencia empírica como por los resultados de experimentos, muchos de los cuales se han mencionado en esta jornada, que simplemente el hecho de estar en entornos verdes tiende a equilibrar su sistema nervioso autónomo. Es decir, que la parte simpática, sabéis que el sistema nervioso autónomo tiene el simpático y parasimpático, que normalmente en entornos artificiales tenemos acelerada por la forma de vida, etcétera, se va a equilibrar por un efecto de aumento de la actividad parasimpática, ¿de acuerdo? Que iba a equilibrar su sistema nervioso. Si además está descalzo, como os he dicho, su campo electromagnético se va a armonizar con el campo electromagnético de la Tierra y esto tiene también un efecto calmante y moderador del estrés, relajante. Ese es el estado natural del ser humano. Si os vais a una tribu por ahí perdida, de las que ya no quedan casi, pero alguna debe haber, veis que hay una tremenda lentitud, una profunda calma en esas personas, en su manera de caminar, en su manera de estar, en su manera de tomarse la vida. Hace poco he tenido la suerte de subir a las montañas de Oaxaca y de pasar unos días con unas personas de una cultura que se llama Ayuk, los hombres de las nubes, que adoran a una montaña, y era extraordinario sentir el tiempo ahí. Era completamente diferente del tiempo que vivo aquí. Bueno, pues seguramente Miguel estará mucho más relajado que en clase. ¿Y qué hará en estos lugares? Pues por estudios como, por ejemplo, los que ha podido publicar David Sobel, que ha recorrido el globo estudiando a niños de diferentes culturas y ha encontrado qué es lo que hacen, atención, espontáneamente, y este punto es muy importante, porque hace poco me vino una amiga diciendo, no, el verano pasado, lo digo por lo de los campamentos, el verano pasado la hija de una amiga se fue de campamento y volvió con un tic en el ojo. Bueno, importante, las actividades tienen que ser espontáneas, autorreguladas, ¿de acuerdo? Se pueden hacer actividades organizadas, pero llevarnos el mundo artificial al mundo natural, respetar la naturaleza de la naturaleza, pero no respetar nuestra propia naturaleza, no tiene ningún sentido. Bueno, pues vamos a ver qué haría. Pues una de las primeras cosas que haría Miguel sería echar a correr, saltar, subirse a los árboles, trepar. El movimiento, como os decía, es una necesidad fisiológica tan importante para el ser humano como comer o dormir. Esto no lo tenemos en cuenta nunca. Pensamos que si estamos alimentados y hemos dormido bien es suficiente. Movernos es esencial. Es una necesidad que nuestra especie además ha podido satisfacer ampliamente a lo largo de su historia y que ha contribuido al desarrollo y a la madurez de ese sistema nervioso y de ese cerebro, sobre todo, del que estamos tan orgullosos. A través de él se articulan el centro vestibular, que está situado en el oído interno y es responsable del equilibrio, de la orientación espacial y, atención, del nivel de activación energética. ¿De acuerdo? Cuando los niños se pueden mover, regulan su activación energética de una manera mucho más fácil que cuando no se pueden mover. Además, está vinculado con el sentido del tacto, que da un propósito al movimiento, y con la propiocepción, y esto es muy importante. Nos sentimos y sentimos internamente mucho más cuando nos movemos. La propiocepción, que es la percepción interna del propio cuerpo, de las propias sensaciones, proporciona tono muscular y permite la finura de la coordinación de movimientos. Moviéndonos, entramos en contacto con el mundo. Percibimos sensaciones y emociones que nuestro cerebro integra y procesa. Adquirimos agudeza sensorial, inteligencia espacial e indirectamente capacidad de abstracción, de lenguaje y de creatividad. El movimiento es la base. Y cuando se es un niño, muchísimo más, porque sabéis que el ser humano nace inmaduro
bueno, pues a todos los niveles, pero especialmente a nivel cerebral, y digamos que se completa en un largo periodo después del parto, que algunos investigadores dicen que es de 9 meses, ¿no? Equivalente a los 9 meses de embarazo, otros dicen que es de 3 años, otros lo llevan a 6 y hay quienes lo llevan incluso hasta los 12 años, el que digamos, de alguna manera, un organismo humano esté completo, adulto, digamos, ¿vale? Para aprender no basta con activar la mente, como han señalado muchas investigaciones, ni tampoco con mover el cuerpo. Pensar moviéndose favorece la conexión mente-cuerpo y el desarrollo armónico de ambas. Además, se ha demostrado que el movimiento mejora la capacidad de atención y concentración porque permite contemplar también con el cuerpo diferentes aspectos de una idea o problema. Por ejemplo, una de mis referencias desde hace ya muchísimos años, que se llama Ellen Langer y que fue la primera persona que habló de este famoso concepto de mindfulness. Bueno, ella empezó hablando de mindlessness, que sería lo contrario de la mindfulness, y que realmente desarrolla una investigación interesante sobre el tema, que ahora mismo se ha banalizado hasta el punto de convertirse exclusivamente en algo que solo tiene que ver con el hecho de meditar y ya está, cuando es mucho más amplio. Pues esta persona realizó investigaciones con niños en clases que se podían mover o que no se podían mover, trabajando sobre un tema, sobre una lección y tal, y llegó a la conclusión de que cuando los niños se podían mover, su capacidad de atención aumentaba y también de comprensión y de razonamiento, porque al moverse podían contemplar los aspectos de un problema desde diferentes puntos de vista. Es decir, no pensamos quietos, pensamos moviéndonos. Y es justo todo lo contrario de alguna manera, las líneas básicas o las suposiciones básicas de la escuela, porque en la escuela se piensa que si no estás quieto, ¿verdad?, no atiendes. Y esto es uno de los errores sobre los que está construido el edificio escolar, que tienen que ver con una escuela que estaba pensada para otro tipo de niño, ¿eh? Yo francamente pienso que el problema que tenemos hoy en día es simplemente que tenemos una escuela que no está pensada para los niños de hoy y que tenemos que reorganizarla en función de esos niños, ¿vale? Bueno, si además ese movimiento tiene lugar en un entorno natural y no en un pupitre como el que os acabo de enseñar, la energía corporal se renueva y la mente está más abierta y despierta. ¿Qué más cosas hará Miguel? Bueno, estoy separando las cosas, y el movimiento, como acabo de decir, no se puede separar de toda la percepción sensorial, pero voy a hablaros por separado porque, bueno, pues es una necesidad de la mente racional de separar las cosas. La naturaleza calma, centra y estimula los sentidos. Miguel seguramente, en cuanto vea un charco, en cuanto vea un poco de tierra, en cuanto tenga la oportunidad de bañarse, en cuanto tenga la oportunidad de construir o de crear algo con el barro, lo hará. Los ambientes construidos y la tecnología, como ha señalado José Antonio, tienden a estrechar los sentidos. De alguna manera, esto es muy fácilmente comprobable si yo de pronto os doy un grito. ¡Ah! No quiero hacerlo muy alto porque está muy bien aquí la megafonía, pero si os doy un grito, ¿qué ocurre con vuestros oídos? ¿Qué hacen? Si yo grito, se pone alerta, pero ¿qué es lo que hace? ¿Se abre o se cierra? Se cierra, tiende a cerrarse. En cambio, si escucháis un pajarito de estos que le gustan tanto a Jordi Sarratal, pío, 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 por ahí pillando, ¿qué hace tu oído? Se abre y va a buscar ese sonido. Ese es el tipo de estimulación. Estamos totalmente convencidos. Y me ha encantado, mira, yo como soy psicóloga, pero ya hace mucho que no ejerzo, tampoco ejerzo de nada, quiero decir que soy una especie de bicho raro, pero me ha encantado lo de la monotonía estimular porque no lo recordaba. Y bueno, luego hablaremos de ello, pero efectivamente es un concepto completamente erróneo, ¿no? Y cuando hablan de la estimulación de los niños, ya hay que estimularlos, y entro en escuelas infantiles donde ahí están llenas de colores chillones, de sonidos estridentes, y cuanto más jaleo tengan los niños, pues los niños como están, pues los pobres atacados, ¿no? O sea, es que no pueden estar de otra manera. Entonces el concepto este de estimulación está muy equivocado. Hay que ir a la naturaleza y aprender de ella, porque la naturaleza es madre y maestra. Y de esto hablaremos, si es que me da tiempo, porque ya me estoy extendiendo demasiado.
Al orientar y dirigir la atención, al reducir la estimulación a unos pocos sentidos y descuidar otros, porque como veréis, efectivamente, en el mundo artificial, pues bueno, estamos cada vez más, porque ahora han inventado los iPad, cada 2 días me llama un periodista preguntándome, ¿qué te parecen los iPad para los niños de 0 a 3? Para que aprendan no sé qué y no sé qué más. Casi siempre les mando con muy malos modos, porque la verdad es que me irrita mucho que alguien pueda pensar, aunque quiera vender un iPad, algo que me parece muy, quiero decir, muy loable. Tú quieres vender tu iPad, pues véndelo. Pero pensar que, que lo mejor para un niño de 0 a 3 es tener un iPad porque va a tener una estimulación táctil, sinceramente, o sea, hasta que se le deforme el dedo, como decía José. Bueno, no me quiero meter tampoco en la tecnología demasiado. Bueno, pues eso, entonces, de alguna manera, hay un elemento fundamental que es el tacto, por ejemplo, que es el sentido primordial. Tenéis un antropólogo que se llama Ashley Montagu, que tiene libros preciosos sobre eso, y se ve cómo, cómo es a partir de la piel que se desarrolla el embrión, de alguna manera, embriológicamente hablando, el tacto es un sentido primordial. Y este tacto en el mundo artificial está muy, muy poco estimulado, prácticamente no está estimulado. De hecho, apenas nos tocamos en sociedad. De hecho, y bueno, la estimulación táctil de una pantalla, pues como veréis, no tiene matices, no tiene nada. El sistema sensorial humano, además, es una unidad, una totalidad interconectada. Este es otro de los errores, como académicamente y de alguna manera mecánicamente siempre tendemos a separarlo todo, pues vamos a estimularle el oído, ahora le estimulamos la vista, ahora le estimulamos no sé qué. No, el sistema sensorial humano es una unidad interconectada. De hecho, el propio lenguaje lo expresa. Decimos una visión sabrosa, un olor agrio, un sonido brillante, y ese sistema se empobrece y se cierra con estimulación artificial o con estimulación focalizada exclusivamente en un sentido o en dos, ¿vale? Por ejemplo, vista o oído, que es el que ahora mismo vosotros tenéis, ¿no? Y yo. La naturaleza, en cambio, ofrece un tipo de activación suave, dulce y global, que, como señala Daniel Goleman en el último libro que ha sacado, que se titula Focus, el mundo moderno produce esa discontinuidad, esa externalidad y esa superficialidad del foco de atención, mientras que la naturaleza ofrece una continuidad y una profundidad a la sensación. Ayuda a desarrollar conciencia sensorial, la base de la vida, la base de la conexión, además, con una misma, la que nos permite pasar de la sensación a la emoción, al deseo y, sobre todo, a la capacidad de saber qué nos pasa, qué podemos hacer para que no nos pase o para que nos siga pasando, depende, ¿no? Y la capacidad simple de sentir y de vivir plenamente en el mundo. De ahí toda la importancia a nivel sensorial, ¿vale? Todo esto os lo estoy contando porque el cerebro humano, desde MacLean y todos los investigadores, sabéis que se desarrolla desde la base filogenética. Digamos, tenemos en nosotros todos los animales previos de los que procedemos, no solo el mono, mucho más atrás, ¿no? Y tendría una base reptiliana, una base mamífera y una base humana, según este modelo ya de los años 50. Entonces, él se desarrolla así. De alguna manera, empezar por la parte humana supone una sobreestimulación y supone una especie de construir la casa por el tejado, ¿no? Es muy importante que ese cerebro del niño se vaya desarrollando desde esa base que es motórica y sensorial. Y esto lo saben todos los educadores, ¿eh? O sea, esto, por saberse, de verdad, yo lo que muchas veces cuando doy charlas me dicen, pero si es que es obvio lo que dices, digo, sí, y yo lo que no entiendo es por qué es obvio y a la vez es utópico. Porque también me dicen eso, es que es utópico, pero lo sabemos todos, ¿eh? La base de la construcción de un niño, de la construcción de una persona humana, es el movimiento, la sensibilidad y el tacto-contacto humano, la afectividad. ¿Vale? Esos son los tres. Si tienes esos tres, y la naturaleza, por supuesto, se lo ofrece. ¿Qué más cosas hará? Pues se pondrá seguramente a moverse explorando el espacio. El movimiento y la sensibilidad son la base de nuestro desarrollo cerebral y nos permiten acceder a la primera y más antigua forma de inteligencia abstracta, que es la inteligencia espacial, que sería una base después pues, de la inteligencia lingüística, de la inteligencia racional, de otros tipos de inteligencia más abstracta. La primera sería esa inteligencia espacial. Esa inteligencia espacial nos permite conocer y explorar el mundo y también crearlo y recrearlo. Delimitamos un territorio, jugamos con la plasticidad del espacio para hacernos un lugar en él y desarrollar un sentido también de nosotras mismas para conocer el mundo y conocernos. El riesgo y la aventura son esenciales en la vida.
Vivir significa asumir una cierta cantidad de riesgo y lo son también para el aprendizaje. Sin ellos nada puede cambiar, crecer ni ser creado. Sin riesgo alguno o con muy poco, cualquier actividad pierde interés. A través de ellos aprendemos a relacionarnos con nuestros deseos y nuestros miedos, a medir nuestras fuerzas y a confiar en nosotras mismas y en nuestras capacidades. Son vivencias esenciales para la construcción de la persona como ser autónomo, lejos de los adultos. Son experiencias cruciales que nuestra sociedad, con aversión al riesgo, está negando a los niños. Y así sucede lo que sucede, pues que hace poco la Universidad Rovira i Virgili, que creo que es de aquí de Girona, ha sacado un estudio sobre el nivel de madurez de los niños, de los jóvenes españoles. Han pasado baterías de test para ver, bueno, pues qué capacidad de asumir responsabilidades tienen, qué autoconcepto de sí mismos, de su propia eficacia, de confianza en ellos mismos y tal, y ha llegado a la conclusión de que en este país los chavales llegan, digamos, a una madurez a los 28 años. Bueno, ¿qué más cosas haría? Pues seguramente construiría, y este es como el otro polo, ¿no? La exploración del espacio, la aventura, etcétera, el descubrir tesoros sería este. Y el otro polo, que es otra cosa que los niños siempre hacen, todas estas cosas que os estoy diciendo es algo que coges a un niño, lo sueltas en un tiempito suficiente, ¿verdad? Sin monitor o con un monitor que no vaya dirigiendo, sino que esté ahí detrás acompañando, ¿vale? Y espontáneamente el niño lo va a hacer. No hace falta ningún psicólogo. Es así de fácil y de económico. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Construir cabañas, refugios, a veces fuertes, altos para mirar, otear y tal. Y esto es un poco como el otro lado de la parte exploratoria, ¿no? La parte en la que yo me refugio en mi escondite, en mi lugar íntimo, en ese espacio en el que me puedo sentir protegido y descansar de mis corredurías, de mis batallas y de mis aventuras, elaborar mis miedos, sentirme a salvo. Es ese espacio que de alguna manera expresa lo que es la vida, porque el ritmo de la vida, el ritmo del corazón, diástole, sístole, es esto, ¿no? Es estoy fuera, me voy al mundo, me recojo dentro, voy fuera, me recojo dentro. Y esto es lo que los niños espontáneamente construyen en sus aventuras por los espacios, en escuelas, por ejemplo, en los bosques que he visitado, que he tenido oportunidad de visitar en Escocia o en Alemania. Es muy frecuente que hagan marcas en el espacio, de alguna manera los mapean, hacen mapas, etcétera, y luego aparece siempre este momento del refugio. Coger fuerzas. Allí cogen fuerzas para volver a abrirse al mundo, al riesgo y a la aventura. Es lo que les da la confianza, es un espacio de confianza que nos permite volver. Es una especie de segunda piel que podemos tomar y dejar cuando hace frío o estamos asustados. Construir su lugar, tallar su territorio, es uno de los primeros gestos que la mayoría de los seres deben hacer al llegar a este mundo. Es una metáfora del yo, del ser, de la dialéctica entre interioridad y exterioridad, los dos lados de la vida. Bueno, voy un poquito rápido. No sé cómo voy de tiempo, me decís, porque... Madre mía. Bueno, ¿qué más haría? Pues también otra de las cosas que hará Miguel en este espacio maravilloso sería maravillarse. Maravillarse, observar, sentir el misterio, asombrarse. Los niños nacen con una capacidad innata para observar, asombrarse, maravillarse y entusiasmarse. Estas capacidades son la base y el motor de cualquier aprendizaje. Los seres humanos de todos los tiempos han sabido leer en el libro de la naturaleza. Es mucho más que conocer lugares o saberse el nombre de las plantas y de los animales. Atención, porque muchas veces vamos con los niños al campo y la primera reacción es ¿cómo se llama esto? Vamos siempre a lo cognitivo, ¿veis? A lo mejor no es tan importante o dejemos ese momento para después y empecemos por simplemente ese contacto sensorial, sensorio-afectivo, motor. ¿Vale? Sensorio-afectivo motor, nunca lo olvidéis. Y después ya, si el niño lo pregunta, o a lo mejor no lo pregunta, directamente le pone un nombre. Sabemos que un nombre no es más que una convención. Tenemos una cultura que transmitir, pero sobre todo tenemos una cultura que recuperar, y que es la cultura de la tierra. Y esa venimos con ella, la traemos. Los antiguos sabían que iba a llover, por ejemplo, por el cambio del color en los líquenes de las piedras, o porque unas horas antes las arañas recogen sus telas, o porque las nubes cambian de forma y de textura. El otro día, por ejemplo, yo veía este famoso dicho castellano, que es muy bonito, que dice, cuando el cielo está emborregado, a los 3 días mojado. Y efectivamente es esta capacidad de leer en el libro de la vida que tenemos todos, ¿no? Y que es la base de la observación y la base de pues, una mentalidad, por ejemplo, científica o naturalista, etcétera, ¿no? Esta capacidad de observación y de relación nos conecta con la vivencia del asombro, con nuestra capacidad para
maravillarnos, sentir la fascinación, incluso en las cosas más insignificantes y cotidianas. Nuestra actitud para soñar, para imaginar, nuestra relación con lo extraordinario. Es percibir lo posible que parecía imposible, el milagro de la vida que está todos los días ahí, tantas cosas que la ciencia no ha sido capaz de ni siquiera de llegar a explicar. Llevamos aquí bastantes horas, ¿verdad?, hablando de la naturaleza y de por qué nos beneficia y cómo vamos a entenderlo científicamente, es muy importante porque, decías tú, es una intuición, pero claro, hay que darle un poco de... Y al mismo tiempo sentimos todos la imposibilidad desde la ciencia, a veces, ¿no?, esos límites que tiene de poder llegar a comprender completamente. Y cuando escuchaba a José Antonio hablar de lo sublime y de tal, he pensado, uy, el científico que se me va la trascendencia, ¿no? Porque francamente es algo que nos sobrepasa. Hay muchísimas cosas que nos sobrepasan. Yo no puedo controlar, bueno, hay gente que se está entrenando, pero quiero decir mi ritmo respiratorio, mi ritmo cardíaco, hay muchas cosas que no puedo controlar. Y tenemos una tendencia a querer controlarlo todo, pero a lo mejor lo que tenemos que hacer es entregarnos un poco simplemente a eso que vive en nosotros o a eso que nosotros vivimos, ¿no? Los humanos estamos programados para sentir una profunda admiración por el mundo. Las cosas más fundamentales, como acabo de decir, escapan a nuestro control. La respiración, el latido cardíaco, la salida del sol. Una vez conocí a un gurú en India que pretendía que todas las mañanas levantaba el sol, pero es algo imposible para un ser humano. Eso nos permite abandonarnos, contemplar, salir un poco de la racionalidad, ponernos en nuestro lugar, entregarnos y crear. La naturaleza, que nos ofrece impresiones de armonía, belleza y equilibrio, nos conecta con el silencio, con el misterio y la espiritualidad. Los psiquiatras americanos Robert Coles y Edward Hoffman señalan que las vivencias espirituales más importantes de la vida nos acontecen cuando somos niños. En sus estudios, la mayoría de los adultos describen vivencias infantiles de gran sentido, profundidad e inspiración, de fusión con el todo. Son experiencias místicas, muchas de las cuales están vinculadas a la naturaleza. ¿Qué más cosas, además de trascender, de sentir el milagro, el misterio, de observar, de maravillarse? Todo ello capacidades que son fundamentales para el aprendizaje, porque quien no se sorprende, quien no se asombra, quien no se entusiasma con algo, obviamente no aprende, ¿vale? Y todo esto lo despierta la naturaleza en los niños. Los silencios, por ejemplo, que son tan fundamentales y que en la escuela a veces dejamos tan pocos silencios, ¿no? Estamos con los niños y siempre, como todo lo tenemos que capitalizar educativamente, pues es, ¿has visto ese cisne que ha pasado? ¿Has visto cómo? ¿Has visto? Mira. Hay muchas cosas que no se pueden expresar con palabras, que es mejor sentirlas, ¿no? Aunque sea dentro de una monotonía estimular. También, otra cosa que hará seguramente Miguel es crear pequeños universos utilizando su fantasía y su imaginación. Los niños crean arte, hacen land art. ¿Os acordáis del land art, este famoso? Pues esto no lo inventó, ¿cómo se llamaba este hombre? El que hacía embarcaderos, ya no me acuerdo. No lo inventó él, lo inventaron los niños. La creatividad es una cualidad innata de todos los seres humanos que es esencial para su salud y bienestar, esencial para la vida. No en vano, Victor Lowenfeld y Herbert Reed, tras la Segunda Guerra Mundial, dos teóricos de la educación por el arte, señalaban como la principal causa de la personalidad autoritaria una educación que descuida la dimensión artística y la creatividad del ser humano. Atención, porque estamos un poco en la misma situación. La naturaleza nos ayuda a perder el miedo a ser y también el miedo a no ser adecuados, a estar equivocados, a no ser perfectos. En ella nada está excluido, no hay errores ni aciertos, no hay basura ni desperdicio, porque todo vale y las cosas pueden hacerse de muchas maneras. La naturaleza nos enseña a tolerar la ambigüedad, a aceptar la incertidumbre y a ser flexibles, a sentirnos libres para expresar nuestra individualidad, nuestra singularidad única e irrepetible que no puede compararse con nada ni con nadie. En su famoso libro ya del año 77, Ecology of Imagination in Childhood, Edith Cobb estudió las autobiografías de 300 grandes creadores, genios que habían destacado en sectores como las artes, las ciencias, la tecnología y el pensamiento. Y encontró que, al igual que en vuestros casos, las vivencias de todas estas personas estaban marcadas por experiencias de gran intensidad que habían quedado grabadas en su memoria y estaban relacionadas con la naturaleza. Estas vivencias les hacían sentir a la vez separados y vinculados con el todo. A ellas volvían regularmente como la fuente inagotable de su energía, de su capacidad creativa. Cobb no solo
propone que el contacto con la naturaleza estimula la creatividad, viene a decir que sin estas vivencias, especialmente en la mediana infancia, las personas no pueden desarrollarse fácilmente. Animales y plantas son las figuras de retórica que los genios, especialmente en sus últimos años de vida, parecen volver a evocar una y otra vez, una y otra vez. Y bueno, no voy a citar a nadie, pero tenéis miles de artistas, creadores, en los que podéis comprobar esta recurrencia de la naturaleza, esta importancia. También otra de las cosas que, bueno, crear también con el cuerpo, con la belleza, Bueno, otra de las... Espérate, ¿me he saltado una? Ay, no, es que la tengo... Bueno, pues otra de las cosas que harán será hacerse amigos de animales. Esto de besar cerdos era una práctica de mi hijo cuando era pequeño, que a todos nos asustaba mucho, y hasta que llegó un amigo y preguntó, ¿habrán vacunado al cerdo, verdad? Y ya entonces nos pusimos furiosos porque dijimos, bueno, vale. Bueno, según los estudios, un 90% de los niños menores de 6 años sueñan regularmente con animales. Cualquiera puede comprobar la enorme atracción que prácticamente todos sienten por los demás seres vivos, por todo tipo de bichos y también por los árboles, las plantas, las flores. Durante la primera infancia, los niños desarrollan la empatía y la capacidad de cuidar y proteger a otros seres vivos. Nacen con ella. Este amor por la vida y todo lo vivo es un rasgo de nuestra especie, de un altruismo absolutamente egoísta, ¿vale? Venimos al mundo programados genéticamente con esa capacidad de amor hacia la vida, porque dependemos, aunque nos hagamos ilusiones de que no, absolutamente de todo lo que habita el planeta. Hablamos ayer de biodiversidad, me gustó mucho las charlas que se dieron sobre bosques maduros y tal, catedrales vivientes, como las llama mi amigo Ignacio Abella. Es muy probable que los bosques centenarios y milenarios tengan más propiedades curativas que los jóvenes, como expresaba ayer, precisamente porque albergan mucha biodiversidad. El verano pasado tuve Algunas de estas imágenes son de allí. Por ejemplo, la de esta niña, la otra niña también. Estuve visitando una escuela en Tailandia que se llama Mubande, que es una escuela que lleva funcionando desde los años 70, y tenéis un artículo en Cuadernos de Pedagogía que ha salido este mes de junio, me llevó un año escribirlo porque no tenía tiempo. Y en esta escuela trabajan con niños en plena naturaleza, están al lado de un río y en el pie de la selva ya, con niños de familias con todo tipo de problemáticas, ¿no? Son niños que han perdido a sus familiares, que han recibido malos tratos, que han recibido abusos. Tienen historias, no os lo podéis imaginar. Hay más de 100 niños y curiosamente, extraordinariamente salen adelante, ¿no? En un contexto de naturaleza amplia, ¿no? Los budistas dicen, y esto va un poco con la teoría, esta famosa teoría de Gaia, que la Tierra y todo lo que contiene es un gran ser vivo, ¿vale? Y que la biodiversidad, cuanta más diversidad de seres hay, más salud, más sano está ese ser, ¿no? Y esto se traduce en efectivamente más salud. Esto fue una de las reflexiones que tuve cuando vi este lugar tan maravilloso al borde del río Kwo en Tailandia, a 2 horas y media en Kanchanaburi, se llama el pueblo más cercano, a 2 horas y media de Bangkok, y vi todo este grupo de niños que realmente, bueno, pues los veías que habían tenido unas infancias terribles, por supuesto trastornos de todo tipo, la mayoría sin diagnosticar, pero que a veces tampoco es tan importante el diagnóstico como acompañar a la persona en poder de alguna manera superar esos traumas. Y todos salían adelante. Algunos de ellos hasta llegaban a la universidad, trabajaban normalmente, conocí a algunos que volvieron a la escuela y se hicieron maestros allí, etc. Entonces, una de las cosas que sentías allí, tienen un huerto precioso en el que les ha acompañado un famoso agricultor japonés que trabaja sobre todo lo que tiene que ver con el cuidado de la tierra sin pesticidas y sin ningún tipo de agresión. Y una de las cosas que sentías allí era una riqueza de vida, una diversidad y una riqueza de vida que la podías sentir en la piel, ¿no? Y estos niños, yo creo que eso era uno de los elementos, aparte de muchos otros, que francamente había contribuido a que pudieran salir adelante. Bueno, los animales, además de compañía y afecto, de posibilidades de contacto, de juego,
de relajación, de sanación. Hoy en día la terapia con animales, incluso muchas escuelas, con perros, con caballos, está empezando a difundirse. Aprenden muchas cosas de ellos. Gracias a ellos observan otras formas de vida, lo que enriquece enormemente sus referentes personales. Desarrollan mecanismos de comunicación no verbal que amplían y enriquecen su capacidad de empatía, su intuición y otras capacidades típicas del cerebro derecho, y son testigos a través del ejemplo, que es como mejor se aprenden las cosas, de valores como la paciencia, la independencia, la lealtad o el coraje. También les ofrecen la oportunidad de cuidar y responsabilizarse de otros seres que perciben como más pequeños e indefensos que ellos, lo que aumenta su autoestima y su confianza en sí mismos y les ayuda a madurar. Bueno, en general lo que va a hacer Miguel en estos espacios es jugar espontáneamente, compartir, relacionarse con otros. Seguramente hará fuego, también esta parte pensaba que la tenía antes, seguramente hará fuego, cazará, pescará, ¿verdad? No hace mucho en la Fundación Telefónica estuvimos con una persona de la Fundación Alicia hablando sobre la importancia de la comida, ¿no? Para el aprendizaje, y es algo fundamental, ¿no? El que un niño pueda a cualquier edad experimentar esa capacidad de sostenerse a sí mismo, ¿no? A través de la alimentación. Y bueno, que nadie se espante por el sapo, porque cuando se publicó mi libro Educar en Verde, varios naturalistas, algunos de ellos famosos y ninguno está presente aquí, me escribieron confesándome que ellos también habían matado pájaros cuando eran pequeños. Esto lo digo porque una de las preguntas frecuentes es: ¿pero y si los niños agreden a la naturaleza? Bueno, yo creo que por mucha agresión que le pueda hacer un niño a la naturaleza, que no suele ser, a no ser que sea un niño con problemas, bastante más agresión, pues es, como comentaba José Antonio, hacer una mina al aire libre cargándose una montaña sagrada de un pueblo en cualquier parte del planeta. Bueno, los lugares cerrados tienden a inhibir la creatividad, a ser entornos estructurados, donde todo está previsto de antemano, donde las cosas tienen un único y exclusivo uso, mientras que en la naturaleza las posibilidades son infinitas. La naturaleza es plástica, versátil, flexible, y esa plasticidad es la que le da juego. Jugar es una actividad voluntaria e instintiva que los niños hacen espontáneamente por el puro placer de sentirse, por seguir sus impulsos de alegría. Es un aprendizaje que se produce por la interacción entre la realidad y la imaginación, que está en el corazón del aprendizaje. Nos permite seguir una parte instintiva de nuestro proceso de maduración individual, pero también de nuestra evolución como especie. Hay algunos autores que señalan que es la capacidad de juego, Hay quien dice, no, es que bueno, el ser humano se desarrolló al borde del mar, entonces es el pescado, con los sepas y tal, los ácidos grasos, lo que ha producido ese formidable desarrollo cerebral. Hay quien dice que lo que realmente ha producido el desarrollo cerebral del ser humano tiene que ver con el juego, ¿no? Que el juego pues está en la base de nuestras capacidades y de nuestra evolución como especie. Como vemos, la naturaleza, y como ya hemos comentado desde hace, contribuye al desarrollo armónico, al bienestar, a la salud, la inteligencia, la imaginación, la creatividad, la socialidad, la espiritualidad. Todo un paquete compacto sin necesidad de ser demasiado decorticado. A principios del siglo pasado, profesionales de los movimientos de renovación pedagógica en este país, este año aquí en Barcelona, la Escola del Bosc, en Montjuïc, celebra su 100 aniversario. Había una escuela también en la Barceloneta que creo que desapareció, que se llamaba la Escuela del Mar. En Madrid teníamos las escuelas Bosque de la Ile, la Institución Libre de Enseñanza. Pues hace más de 100 años, los profesionales de los movimientos de renovación pedagógica dieron un sentido amplio a la palabra educación, un sentido que incluía la salud y el bienestar psicológico. Y conociendo la necesidad de contacto de los niños con la naturaleza, crearon lugares como las escuelas del Ave María, de un sacerdote, Andrés Majón, en Granada, en 1880 y pico, la Escuela del Bosque, etc. En aquella época, además de los problemas de desnutrición, de malos tratos, falta de recursos esenciales, etc., los niños podían contraer enfermedades como la tuberculosis, el tifus, la difteria, etc. En la actualidad, desgraciadamente, las leyes y programas educativos están preocupados casi exclusivamente por su rendimiento intelectual. Les preocupa que adquieran los conocimientos y destrezas necesarias para incorporarse con éxito al mercado laboral. Hay que ver la última ley educativa que tenemos, la Ley Wert,
que señala como principal finalidad del sistema educativo la incorporación, digamos, el desarrollo de una serie de conocimientos y destrezas que permitan al niño el día de mañana incorporarse al mercado laboral. De hecho, este es uno de las principales preocupaciones hoy en día de los padres. Por muy pequeños que sean los niños, suelen preocuparse que el día de mañana puedan conseguir un trabajo. Es normal que se preocupen, yo no digo que no. Olvidan, pero estos enfoques educativos olvidan que para rendir es primordial estar sano, sentirse bien y experimentar un cierto bienestar. Olvidan que las bases psicomotoras, sensoriales y afectivas constituyen las bases, los pilares sobre los cuales se asienta el frágil edificio del sistema nervioso humano. Tal vez por eso, además de numerosos problemas físicos, como los que hemos hablado, de dificultades de aprendizaje, trastornos de todo tipo, incluidos los famosos TGD, trastornos generales del desarrollo, que no son tan generales que nadie sabe muy bien exactamente qué es. Esto sería un poco lo que les está pasando a los niños de hoy. Ya no tienen tuberculosis, no contraen tantas enfermedades víricas como antes. Sí que aparecen nuevas enfermedades de tipo físico también, pero sobre todo tienen un conglomerado de problemáticas psíquicas y yo como filósofa reivindico la palabra alma en la palabra psique, ¿no? Que tiene que ver con su alma y con todas estas cosas de las que ha hablado también José Antonio. Creo que, hace poco, precisamente un psiquiatra de la Vall d'Hebron, que se llama el doctor Quiroga, comentaba que ese 28 a 33% de fracaso escolar del que hablamos actualmente en España, algunos varía según los datos, son trastornos del aprendizaje no diagnosticados y no tratados. ¿Vale? Bien. Yo dejo eso ahí. Yo pienso que, de alguna manera, los legisladores, los padres, todas las personas que están implicadas en la educación tienen que empezar a tener hoy en cuenta un aspecto, un concepto de educación integrativo. Igual que estamos hablando de salud integrativa, hablar de un concepto de educación integrativo que contemple no solamente la dimensión cognitiva de los niños, sino también su dimensión de bienestar a todos los niveles, de salud, etcétera, 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 como ya hicieron aquí, en este país, los movimientos de renovación pedagógica en los años 15, 20 del siglo pasado. Y para terminar, ya me he extendido bastante, somos hijos de la tierra. Esta frase podría ser una metáfora, pero es una verdad que ya aún conocen perfectamente los llamados pueblos primitivos. Todos y cada uno de los seres que habitamos este maravilloso planeta nacimos de él y hemos crecido gracias a sus cuidados. Pero como en cualquier relación madre-hijo, los primeros años de vida son fundamentales para establecer y consolidar el vínculo. De ellos dependen la calidad de la empatía y la conexión, la solidez del lazo, la fluidez de la comunicación, de la comprensión y del respeto. Igual que una madre y un hijo, si tú separas esa díada muy tempranamente, se resiente el vínculo. De la misma manera, nuestra relación con la naturaleza en los primeros años de vida es esencial. De ellos depende que pueda brotar y manar sin obstáculos esa energía de amor que de forma natural atrae y une a lo semejante con lo semejante, porque somos naturaleza. Hoy más que nunca, los niños necesitan a la naturaleza para crecer, aprender y desarrollarse con salud y bienestar, y también hoy más que nunca, la vida, tal y como la conocemos hoy, necesita a los niños para seguir viviendo. Muy bien, Eike, muchas gracias. Creo que ha sido una intervención muy sugerente, muy estimulante. Veo entre los asistentes muchas personas que trabajan, son profesionales de educación y educación ambiental, de centros, sitios donde hay una gran actividad de llevar a los chavales, a los niños, las niñas en contacto con la naturaleza y trabajar con ellos. Y seguramente muchas de estas ideas habrán sido muy interesantes. Pero es que además habrán también muchos otros que, sin tener esta actividad profesional, son padres y madres y con lo cual seguro que estarán mucho más estimulados.